Listo, Adrián. Sí. Bueno, pues empiezo, ¿vale? Bueno, bienvenidos todos. Hoy es la segunda jornada, el viernes 2 de julio, del Congreso RIPAS. Y estamos en la sala 2 y en concreto en la mesa 7, en la que yo voy a actuar de moderador. Soy Adrián Muros, de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, de la Universidad Politécnica de Cataluña, y voy a actuar como moderador, como he comentado. La primera ponencia que vamos a ver y vamos a oír tiene por título Incorporación de criterios y herramientas pedagógicas de innovación tecnológica y sustentabilidad en el proceso de diseño arquitectónico. Los ponentes son Julián Carelli y Jorge Salinas, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata. Por tanto, cuando queráis podéis empezar y compartir la presentación. Buen día, gracias. Buen día, buenas tardes, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, comentan si se puede ver, si se ve en pantalla completa. Perfecto, adelante. Bueno, el caso a presentar hoy refiere a una asignatura electiva en nuestra formación de grado en la Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de La Plata. Refiere a la incorporación de criterios y herramientas pedagógicos de innovación tecnológica y sustentabilidad en el proceso de diseño arquitectónico. Básicamente, hace ya varios años venimos trabajando con Jorge en estas temáticas y tratamos de abordarla, por un lado, en la academia, no solo en la formación de grado, también en el posgrado. Tenemos, de hecho, un curso sobre innovación tecnológica y sostenibilidad. También trabajamos la temática desde la investigación y desde hace aproximadamente un año y medio, también desde la extensión universitaria, tratando la temática en aspectos de difusión en temas ambientales en distintos pueblos de la provincia de Buenos Aires, aquí en la Argentina. Básicamente, la temática de la ponencia nos vamos a centrar en la formación de grado. Estamos a cargo de una de las asignaturas electivas de nuestra carrera de arquitectura. La asignatura se llama Innovación Tecnológica y Sustentabilidad. El nuevo plan de estudios que fue implementado en el año 2011 en nuestra facultad, recién el año 2015, 2016, llegan al ciclo superior, estudiantes que están entre quinto y sexto año, finalizando su carrera, y tienen la posibilidad de seleccionar 2 asignaturas electivas que den especialización en el grado, o tratar de incorporar cierta especialización en el grado. Acá se puede ver una imagen, un diagrama de cómo funciona, digamos, este plan de estudio y dónde están ubicadas estas asignaturas selectivas, donde se ve claramente que están en el ciclo superior. Bien, ¿cómo refiere el planteamiento del problema? Nosotros con Jorge notamos hace años que dentro de nuestra formación, dentro de la formación que estábamos brindando a nuestros alumnos con nuestro plan de estudio, teníamos ciertas carencias referidas a incorporar temáticas de innovación tecnológica y sustentabilidad, y que referían más que nada a la integración de las distintas asignaturas y de cómo abordar estas problemáticas, ¿no? Por un lado, tratar de entender que en la actualidad, dentro de esta crisis ambiental, nuestra actividad es una de las que más impacta, no solo a nivel local, regional, sino a nivel global, con lo cual creíamos muy importante incorporarla dentro de la formación de grado como uno de los aspectos que los estudiantes deben tener en cuenta al momento de iniciar un proyecto, un diseño arquitectónico. ¿Qué planteos generales podemos tener a esta problemática? Tres fundamentales. Ustedes deben conocer este diagrama que refiere a los aspectos sociales, económicos y ecológicos en cuanto a lo que define el concepto de sustentabilidad. Por un lado, tener en cuenta espacios contemplantes y sensibles al ambiente, eficientes en el plano económico y conscientes de las necesidades sociales. Con lo cual, bueno, el planteo de cómo abordar el diseño sustentable, ¿sí?, tratando de contemplarlo en todas las fases proyectuales, desde la idea inicial
todo el proceso que refiere tanto a los últimos, inclusive, detalles constructivos y a la ejecución de los mismos y a la puesta en funcionamiento de estos edificios. Por supuesto, contemplando todo lo que refiere a eficiencia y recursos. Con lo cual, entendiendo que los edificios pueden ayudar a minimizar durante su ciclo de vida el impacto que ellos generan. Jorge. Sí, gracias, Julián. Bueno, entonces a partir de esto que comentaba Julián, la consigna era ver cómo el diseño con criterios de sustentabilidad empezaban a reflejar de qué manera se trataba lo que son en cuanto a técnicas constructivas y en consecuencia de qué manera uno puede implementar la innovación tecnológica en la arquitectura. Siguiente, Julián. El planteamiento del problema entonces se presenta en reconocer primero cuál es el escenario actual respecto de lo que es la crisis ambiental y de qué manera esto va a afectar a la producción de los espacios ambientales. La consecuencia de esto obviamente tiene que ver con una situación derivada de cómo son hoy las condiciones energéticas, productivas, económicas, sociales y también culturales, tanto actuales como futuras. Y a partir de ahí empezar a reconocer la aplicación de determinada cantidad de elementos, de herramientas, de criterios, de cómo abordar el proceso proyectual y cómo derivar hacia una innovación tecnológica, obviamente relacionada a la sustentabilidad. Siguiente. Siguiente, Julián. Reconocer primeramente cuáles son el rol del arquitecto en esta posición, digamos, referente a cuál es la problemática. Por un lado, sabemos que tenemos invariantes que, resumiendo un poco, de acuerdo a lo que está detallado ahí, son las condicionantes, que esos siempre han existido y siempre existirán. El trabajo debe ser, en todo caso, sobre las variantes. Por ejemplo, en lo que es la aplicación de técnicas constructivas, donde la innovación lo que trata de alguna manera es, no digo romper, pero ir alterando lo que es el paradigma tradicional de cómo ir construyendo la arquitectura, dado que si la situación actual es diferenciada, no podemos seguir con los mismos paradigmas y en consecuencia las técnicas constructivas no se trata de darle un cambio radical, revolucionario, sino en todo caso, a partir de ese punto de partida, empezar a implementar modificaciones que lleven a acomodarse mejor a la situación actual. Siguiente, Julián. Bueno, tenemos los objetivos generales por un lado y tenemos objetivos particulares, de los cuales me gustaría centrarme en dos. Primero, en cuanto a objetivos generales, la formación de criterios de diseño arquitectónicos en situación de utilizar técnicas innovadoras. Me parece que este es el punto esencial de trabajo, mientras que de los objetivos particulares es la adquisición de una herramienta, o mejor dicho, la formación de una herramienta y que el alumno entonces empiece a generar un cuerpo de criterios donde empieza a relacionar el diseño arquitectónico constructivo de insustentable, de manera que en un futuro lo pueda ir incorporando en las distintas fases de actuación, ¿no? Estamos hablando desde la etapa proyectual, la producción de la obra y así también, asimismo la ejecución. Y luego aparecen objetivos ya un poco más específicos, que es qué cuestiones deben tener en cuenta entre la relación del diseño y aspectos como, bueno, obviamente el diseño pasivo, todo lo que tiene que ver con entender los recursos naturales y que tengan que ver con la iluminación natural, ventilación, acústica, y también la racionalización para entender un manejo eficiente de los recursos. Siguiente, Julián. En cuanto a los aspectos didácticos, lo que más cuenta acá es que si bien reconocemos que cada proyecto dicta las reglas a seguir, cada proyecto es una cuestión en particular, también el entorno en sí mismo es aquel elemento que está ahí. Es una de las cuestiones particulares que tienen que ver entre la relación tecnológica, proyecto y el sitio donde se implanta, es realmente reconocer el entorno donde se mueve desde todos sus aspectos, ¿no? Estamos hablando de aspectos físicos como también tanto socioculturales y económicos, y son los que lo llevaría a un resultado óptimo de acuerdo al lugar donde está implantado. Siguiente, Julián. Para ello, la mecánica del taller lo que utilizamos primero es una etapa de investigación, de análisis, donde se reconozcan todos esos recursos, se reflexione sobre ellos
y se lleven a una síntesis donde después se desarrolle el trabajo. En este caso, bueno, en situación de presencialidad era mediante el trabajo en taller, donde a través del intercambio y del reconocimiento de estas cuestiones y de ese proceso reflexivo, lo que se hace es empezar a intercambiar y empezar a generar de alguna manera esos criterios de lo constructivo relacionado a lo proyectual. Vale decir aquí que cuando nosotros decimos la incorporación de la tecnología durante el proceso proyectual, no se da como fases sucesivas, sino que en todo caso nosotros creemos que tiene que haber una contemplar todo lo que es la aplicación tecnológica desde las primeras instancias de la etapa del proyecto. Claro que esto tiene que ver con una consideración de que crece en complejidad a medida que crece en complejidad la parte proyectual también. Pero esto implica que no hay un proceso de sustitución, donde lo que voy a proyectar lo voy a construir de tal manera, sino que empiezo a reconocer la tecnología, la materialidad, a partir de cuestiones puntuales como tienen que ver, por ejemplo, qué prestaciones tiene ese elemento, cuáles son sus propiedades intrínsecas y cómo pueden ser aplicados a esa idea. Obviamente trabajamos con un sistema de información sobre lo cual la mayor insistencia es que más que adquirir el conocimiento como dato, tenga que ver con la reflexión de lo que ello significa y después la puesta en práctica a través, por ejemplo, de maquetas. Nosotros finalizamos la mecánica del taller generalmente realizando unas exposiciones con participación de profesores que son de diferentes áreas, donde pueden empezar a intercambiar y a aportar también datos sobre lo que es el manejo de la metodología de trabajo. Jorge, estás en tiempo, perdona. Estás en tiempo, bueno, es concluyendo. Un minuto más para mostrar algún ejemplo muy rápidamente. Es un curso extremadamente corto, es apenas un cuatrimestre, son 12 clases. Trabajamos con proyectos propios de los estudiantes, proyectos prácticamente de cuarto, quinto año de la carrera, y básicamente lo que tratamos de hacer es de dar profundización a todas estas temáticas en base a trabajar puntualmente no solo sobre las técnicas constructivas, la innovación, la tecnología, y se denota en estos trabajos la transformación, ¿sí? Como podemos ver, este es un corte, una sección del proyecto final de Arquitectura 4 de nuestra carrera, ¿sí? Y al final del curso, como aparece el corte, donde realmente, por ejemplo, uno de los puntos principales es trabajar sobre la envolvente. Ya no son dos líneas, ¿sí? en un proyecto arquitectónico, sino que empiezan a tener las características y las prestaciones con cada una de sus partes de elemento y cómo responden a esta situación de tratar de incorporar diseño pasivo, algo de diseño activo, y poder relacionar tanto las técnicas constructivas que realmente van a dar digamos, producción y materialización a estos edificios, ¿no? También trabajamos mucho en maqueta referido a la estandarización y a la realización de las partes, y por último, y sobre todo, el diseño de la parte de ciertos dispositivos que permitan en forma pasiva mejorar las condiciones de ambiente y confort de cada uno de esos espacios, ¿no? Cada uno de los alumnos indaga y profundiza sobre sus partes, componentes y elementos, y tratar de llegar al diseño de la parte que permita esto y que no quede la sustentabilidad simplemente como una cuestión efímera, ¿no? Como conclusión final, podemos decir que se destaca la transformación del proceso y sobre ello se denotan los cambios de paradigma. Durante el transcurrir del curso, paulatinamente se movilizan cambios metodológicos de la tarea proyectual, ha de posicionarse respecto al mismo, incorporando las distintas variables que lo afectan, consciente de la magnitud que demanda cada una de estas etapas, es decir, el aumento de complejidad en el devenir de cada una de ellas. En la génesis del curso, los estudiantes indagan y proponen elementos propios de la arquitectura pasiva, el clima y la naturaleza lo es todo. Son quienes justifican plenamente lo sustentable de la arquitectura. Pero las aportaciones teóricas, debates y el propio ejercicio hacen a un cúmulo de conocimientos que llevan a los alumnos a revertir la forma en la toma de decisiones,
la sustentabilidad de la arquitectura culmina siendo un rasgo más amplio y que aglutina más de lo previsto. Pero más allá de cómo llegan los alumnos a la asimilación de la sustentabilidad en la arquitectura, lo que se pretende destacar es la anexión de un instrumento con dos componentes sustanciales del saber, el conocimiento incremental y la reflexión sobre la sustentabilidad, una modalidad con esencias que contengan criterios orientados a abordar lo sustentable de la profesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Julián. Bueno, seguidamente vamos a escuchar la siguiente ponencia, que lleva por título Dispositivos didácticos. Los ponentes son Federico Pastorino, Héctor Heredia y Gabriel Orellano, del Instituto de Arquitectura, Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Adelante con la presentación, cuando queráis. ¿Qué tal? Buenos días. Comparto pantalla. Adelante. Bueno, buenos días. Mi nombre es Federico Pastorino, soy coordinador de este laboratorio de construcción que es parte del Instituto de Arquitectura de la Universidad de San Martín. El trabajo que vamos a exponer se llama Dispositivos didácticos en la enseñanza de arquitectura y es una rama que desarrollamos dentro del laboratorio. Es un trabajo de investigación y de experimentación que desarrollamos dentro del laboratorio. Básicamente lo que fomentamos en este espacio de trabajo es pensar y construir con las manos. Como les dije, el laboratorio lo coordino yo en compañía permanente de dos estudiantes avanzados de arquitectura, que son Héctor Heredia y Gabriel Orellano. Dentro del campus de la Universidad de San Martín, nosotros funcionamos como parte de un engranaje, o sea, es un gran motor en el que participan muchos institutos con distintos enfoques y especificidades, pero dentro del campus somos un engranaje más y en el cual participamos y ellos participan de todo este conjunto. El laboratorio de construcción es un sitio que brinda infraestructura para poder desarrollar la construcción de ideas con materiales y herramientas reales presentes en la industria, y lo que trata es permanentemente de colaborar en el grado y en el posgrado dentro del instituto y dentro del campus. Contamos con un sitio de aproximadamente 8 por 14 metros donde funcionan las herramientas que tenemos, que son una serie de herramientas de mano y eléctricas, de banco, con la cual producimos este equipamiento y esta participación, como les dije, en el grado y en el posgrado. Asimismo, surgió la iniciativa por nosotros, por el equipo del LABCO, en compañía con el área de tecnología de la carrera de arquitectura, la posibilidad de construir, de diseñar y construir algunos dispositivos didácticos que acompañen la enseñanza de conocimientos específicos dentro del área de tecnología, que colabore asimismo con las distintas áreas, por ejemplo, con el área de proyecto. Entonces nos hicimos una pregunta que es cómo se pueden incorporar dispositivos didácticos para intervenir eficientemente en el aprendizaje de un estudiante de arquitectura, para ligar fuertemente el conocimiento teórico con el práctico, a partir de la medición de algunas de las variables que influyen directamente en el proyecto arquitectónico. A partir de eso, tenemos hoy a la fecha construidos 4 dispositivos, para, por ejemplo, poder visualizar la incidencia solar de un espacio en la Tierra a partir del uso de la herramienta Heliodón, medir la incidencia de corrientes de aire en un volumen con el túnel del viento, visualizar deformaciones que se generan cuando se levanta un peso con algunas de las herramientas con las que contamos. Son algunas de las herramientas con las que contamos para poder acercar de forma directa y didáctica algunos problemas que están implicados en la arquitectura. Estos son los 4 dispositivos que les vamos a mostrar hoy rápidamente, con los que pudimos desarrollar un proceso de proyecto y de construcción al mismo tiempo, utilizando la infraestructura del laboratorio que les comenté al principio.
Por ejemplo, el triángulo de fuerzas es un dispositivo que a partir de una serie de 3 balanzas y una serie de rulemanes nos permite establecer cómo se tensionan, cómo funcionan las distintas solicitaciones a partir de los ángulos que se van armando entre las distintas relaciones de cables, las distintas distribuciones de los pesos, y a partir de eso los estudiantes, además de ver un ejercicio analítico en la teoría de algunas de las materias de tecnología, lo pueden visualizar de manera empírica en el laboratorio. El heliodón, que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, es una herramienta que sirve para simular el recorrido del Sol en las distintas latitudes del planeta a lo largo del día y del año. Fue la posibilidad de construirlo con recursos muy acotados, y a partir de las herramientas y los materiales que contábamos en el campus, poder proyectarlo, diseñarlo y además construirlo con nuestras propias manos. Fue una actividad también muy linda, encontrando la posibilidad, la escala de la solución, a partir, como siempre, de la permanente cercanía entre el pensar y el hacer, ¿no? Que es uno de los, digamos, es el fundamento principal de este espacio. El control remoto de las distintas horas de distintas épocas del año, el heliodón casi terminado dentro del laboratorio, el dispositivo terminado, ensayando algunas piedras que también desarrollamos dentro del área de tecnología, ya específicamente hablando de estructura y cerramiento, que son temas que vamos a hablar más adelante. Y cómo el dispositivo se pensó también para trabajar dentro del laboratorio y por fuera, en las distintas aulas que componen al Instituto de Arquitectura, como un dispositivo itinerante, didáctico itinerante, que nos permite llevarlo al aula y complementarlo con la proyección de diapositivas y de conocimientos teóricos, y evaluarlos en simultáneo con estos conocimientos directos, o con estos resultados directos. El túnel del viento, también la construcción, el diseño, el proceso de construcción, la reutilización de elementos que estaban en desuso, como ventiladores o cafeteras Yelmo, que nos sirvieron para la impulsión de aire y para la máquina de humo, para poder, con unas mezclas químicas entre glicerina y agua, producir el humo para simular y para poder visualizar los efectos de las corrientes de aire en los volúmenes que estamos ensayando. Un simulador de sismos, que es un banco que tiene una lijadora orbital, regulando la potencia para poder establecer alguna analogía entre algún posible movimiento sísmico y poder poder simular algún tipo de movimiento y ver cómo las estructuras se pueden deformar o entrar en colapso a partir de esos fenómenos. Estos dispositivos consideramos que sirven para acortar la distancia entre la construcción y el proyecto, entre el hacer y el pensar. Acercar estas experiencias a las instancias de grado es, en definitiva, fomentar un mayor rigor técnico y racionalidad constructiva a la formación del futuro arquitecto. Y para terminar, como idea que también nos interesa a la cual estamos atravesados permanentemente, nos interesa esta imagen de Arquímedes tomando el baño, y entender que trabajamos en un marco de serendipia, que es un hallazgo valioso que se produce de manera accidental y casual. Las serendipias que esperamos encontrar en el laboratorio de construcción refieren en principio al ámbito de la construcción y su relación directa con la arquitectura, aunque en el transcurrir de las actividades nos atraviesa la química, la física, las matemáticas. Esta experiencia proporciona un descubrimiento novedoso para quien se enfrenta a ese conocimiento por primera vez, como los estudiantes que están iniciándose en la carrera, algunos de ellos, pero incluso también para quienes ya lo han transitado. Muchísimas gracias. Perfecto, os ha sobrado tiempo, perfectamente.
Tenéis todavía 2 minutos Mejor. si queréis, y si no, ha sido una presentación muy, muy concisa y muy clara. Muchas gracias, Federico. Bueno, Muy bien. entonces seguimos con la siguiente presentación, que tiene por título Arquitectura aplicada, proceso proyectual y tecnológico en los primeros años de grado. Su ponente es Federico Pastorino Pablo Vela, también del Instituto de Arquitectura, Universidad Nacional de San Martín. Adelante, cuando quieras, Federico. Bien, hola, soy Pablo Vela, voy a empezar yo, luego va a continuar Federico. Voy a compartir pantalla. A ver. Perdón que algo pasó. Un segundito. No sé si se ve ahora. Sí, ahora sí que se ve. Falta modo de presentación y ya estamos. A ver. Bueno, ya Federico marcó en su presentación el ámbito de trabajo de la Universidad de San Martín, así que voy a pasar directamente a mostrar el trabajo que hacemos en el taller de proyecto, y en realidad es una presentación en conjunto entre Federico y el taller de proyecto, trabajando en una sintonía coordinada entre los problemas de el pensar y el hacer en la arquitectura. Primero les voy a mostrar algunos conceptos y luego directamente paso a mostrarles los ejercicios que se desarrollan en el taller. Stalanen menciona en su artículo de proyecciones el desplazamiento sufrido entre nuestra disciplina y la realidad material. Y él comenta que en consecuencia nos vemos obligados a recurrir a nuestro trabajo con los sistemas de notación. Estos sistemas de notación, entonces, son una herramienta que nos permite abordar el conocimiento en la arquitectura, no es una mera y simple representación. Y en este sentido hemos estructurado la organización de los trabajos de nuestro taller, pensándolos en una manera experimental de búsqueda y de tratar de identificar los problemas que hacen a la, digamos, a la estructura del reconocimiento de la construcción de la forma y los problemas técnicos que ella produce. En el taller de proyecto trabajamos específicamente sobre el objeto arquitectónico y sobre los problemas de singularidad. Nosotros, de alguna manera, esta forma de indagar y de identificar lo llamamos teoría operativa. Denominamos así a una manera de trabajo experimental donde tratamos de acercarnos al conocimiento a través de indagar sobre las obras, sobre el conjunto de la evidencia arquitectónica, el porqué de las cosas y las lógicas de los procedimientos internos. Develar los modos de relación en la singularidad del problema de la forma en una tríada de relaciones que la definimos como espacio de limitación y materialidad. Esta idea del trabajo sobre la singularidad nos diferencia de algunas tareas, yo diría que en general en muchos talleres a lo largo de la historia de nuestras academias han trabajado sobre los problemas de la repetitividad, de la tipología, o sobre la idea de partido, dejando de lado a la construcción de la forma como una variable de simplemente condición expresiva. Así que los problemas de singularidad son los problemas de la generación de la forma y su construcción. Por lo tanto, es esencial
para los estudiantes poderlos estudiar y entender las lógicas productivas de la forma. En el primer semestre realizamos una etapa que denominamos crítica operativa, donde la base del análisis es una disección analítica de una obra de arquitectura, y que surge de la necesidad de construir una mirada que puede identificar las relaciones de los diferentes modos del hacer arquitectónico. Preguntarse el cómo está hecho, algo de manera crítica da lugar al conocimiento, y diseccionar el objeto en el sentido de abrir su condición propia, cerrada o encerrada por su propio lenguaje, de manera de poder develar sus secretos. Los primeros ejercicios trabajamos sobre indagamos sobre los diferentes sistemas de la organización de los elementos de arquitectura, organización y disposición de ellos, para llegar luego a lo que denominamos una disección, que es una práctica analítica proyectual por medio de la cual identificamos condiciones de lógicas de continuidad, es decir, de tensión entre el problema del espacio y su delimitación. En el segundo semestre desarrollamos un trabajo ya propositivo, donde la demanda es específicamente contextualizada y dándole al sitio un papel determinante en la prefiguración del proyecto y la idea de la transformación de cierta información leída y aprendida de los análisis anteriores como un proceso de construcción de la forma. Digamos que la idea es suministrar a los alumnos de primer año unas herramientas esenciales y básicas para el desarrollo de la disciplina. Dicho esto de manera rápida, les voy a mostrar cómo se van desarrollando los ejercicios en el taller. En la primera etapa, el primer semestre, en la disección analítica, cuando estudiamos, lo llamamos sistemas específicos, en este caso es el sistema de muros, donde analizamos, además de su organización geométrica, las jerarquías con las cuales se van disponiendo en el sistema, y utilizamos el dibujo para digamos, poner en evidencia esa condición de cómo se estructura. Este es un ejercicio hecho en modo virtual, fue del año pasado. En general, los trabajos en los momentos presenciales los hemos realizado todos a mano, en dibujo a mano. Algunos de ellos también los voy a mostrar. El sistema de aberturas, aquí ya trabajamos sobre el problema de la envolvente como una idea de continuidad de un todo, y tratando de ver cómo esta organización de los distintos elementos afecta al muro y esa disposición en ese plano, poderlo entender en una situación de continuidad. De ahí una de las ideas de armar estos dibujos a través del desplegado de la fachada. Este es el ejemplo sobre la Maison Carré de Alvar Aalto. El problema del sitio, en un trabajo de un desarrollo de perfiles, donde intentamos registrar de esta manera la relación entre el interior y el exterior de la obra, y los problemas de cómo surgen, digamos, las distintas ordenamientos del problema del suelo y el registro de las huellas de los distintos elementos que veníamos analizando de manera anterior, y el desarrollo, por supuesto, del plano, digamos, posible del recorrido dentro de la promenade que cada caso de estudio propone. Otro de los ejercicios en la etapa de elementos de arquitectura tiene que ver con esta manera de visualizar el problema del vacío en la obra, del espacio. Se hace una serie de secciones paralelas entre sí. En algunos casos, según la complejidad del caso, van cambiando de dirección, pero en general son secciones muy próximas unas con otras, tratando de darle masa al vacío.
esta es la contramaqueta de la anterior, donde volvemos a reconstruir sobre estas placas que le fueron dando con un espesor, que le van dando el volumen al vacío, luego las volvemos a superponer unas con otras para poder tener, digamos, poner en evidencia el problema de la delimitación, especialmente ese punto de tensión entre el encuentro del espacio y su cerramiento. Este ya es el despiece, la disección completa de una obra, en este caso, bueno, la Casa Chamberlain de Walter Gropius y Marcel Breuer, y el análisis de esta disección, definimos el tema de la... Yo creo que acá estoy tapando el texto, ¿no? Pero no sé cómo sacarlo. No sé si ustedes lo ven allí. Pero la pieza se define para realizar esta disección como una relación de elementos sin solución de continuidad, donde el arranque o la continuidad de otra pieza tienen que ver con un punto determinado de articulación, que la ejecución de este análisis no debe alterar la condición de la lectura del todo de la obra. Es decir, que la maqueta de alguna manera se transforma en una experiencia constructiva, específica, de escala real, más allá del problema de este desplazamiento que mencionaba anteriormente. Digamos que si bien es un hecho de representación de los sistemas propios constructivos de la lectura de la obra, tratamos de que el problema de cómo se articulan cada una de las piezas en este desmantelamiento no recurra a artificios en esta construcción, sino que debe emplearse articulaciones que den con la misma, digamos, representación de escala que tiene cada uno de los sistemas que se leen de la obra. Estamos en tiempo, Pablo. Sí, ya estoy terminando. A ver, acá hay el problema que no me corre. ¿Sabes qué? Ok. Esta ya es la pieza aislada. En el segundo semestre esta pieza la contextualizamos. En este caso fue un trabajo realizado sobre un terreno natural, sobre montaña. El proceso de transformación de la pieza como material de proyecto en distintas etapas, ya sea la programática, ya sea el problema del despiece. Otra vez utilizamos el despiece como idea de estudio digamos, de la conformación material de la obra. Y hemos hecho una experiencia luego donde esta lectura, digamos, y la lectura de la pieza y este recorte es tomado y contextualizado ya con datos del contexto inicial, con lo cual hay una selección específica de la pieza en relación al sitio, y luego un proceso de transformación de la pieza para obtener el nuevo proyecto. Y le he robado demasiado tiempo a Federico. Si puedo usar los 2 minutos que me sobraron a mí. Sí, eso es lo que te iba a ofrecer, los tienes. Adelante. Dale, no voy a mostrar entonces mi presentación, pero sí lo que voy a decir es que nosotros con Pablo trabajamos a contrapunto, él desde el área de proyecto y yo desde el área de tecnología, en un primer año de formación arquitectónica. Y nosotros en el área de tecnología simulamos enseñar tecnología para terminar enseñando arquitectura. Entonces, a partir de la utilización de esos dispositivos que mostramos en el LabCo, que son parte en realidad de venires de la propia enseñanza de tecnología en primer año, es que abordamos temas de estructuras en el primer cuatrimestre, o sea, tema gravedad en el primer cuatrimestre y tema clima en el segundo cuatrimestre. Y sobre eso trabajamos en 2 piezas, en la construcción por un lado, un peso en el primer cuatrimestre para sostenerlo y ver cómo
cómo se puede sostener, entendiendo básicamente estructura y resistencia de materiales, solicitaciones básicas como compresión, tracción y flexión. Y en el segundo cuatrimestre, ese peso que construimos, que en definitiva es una piedra de hormigón de 4 kilos, con distintas formas de producción a partir de la reflexión del encofrado, bla, 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 en el segundo cuatrimestre lo que hacemos es la envolvemos con un material que se complementa a la piedra, o sea que se tiene que adaptar a esa piedra y que tiene que ver con problemas específicos del clima y de la topografía donde se inserta esa pieza, que lo que hacemos didácticamente es dividir a nuestra extensión nacional en 3 puntos muy distintos de clima y de topografía, logrando climas cálidos, templados y fríos, por ejemplo, para decirlo de algún modo, y terrenos arenosos, arcillosos o rocosos. Básicamente eso. Lo interesante o el gran desafío que tenemos entre el área de proyecto y de tecnología es lograr que estos puentes que queremos, por un lado los de tecnología ser de proyecto y los de proyecto ser de tecnología, en definitiva lo que estamos es diseccionando 2 áreas por una estrategia didáctica, pero en realidad estamos más vinculados y el proyecto de la Universidad de San Martín, del Instituto de Arquitectura, pretende justamente a lo largo, somos un instituto muy joven de 6 años recién, pretende justamente tener un perfil de egresado donde los conocimientos técnicos estén completamente ligados a los conocimientos proyectuales. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo y Federico, por vuestra presentación. Pasamos a la siguiente presentación, que lleva por título Recorte, investigar para transformar. Y la presentan Federico Paz, Daniel Ventura y Andrés Birsi. Son de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Planeamiento Socioambiental y la Universidad de Las Flores. Adelante, cuando queráis. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Daniel Ventura, junto a Federico Paz y Andrés Birsi. Nosotros desde la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Flores venimos hace unos años trabajando sobre hacer un nuevo aporte en la enseñanza, ¿no? Para poder avanzar sobre los talleres de arquitectura en la enseñanza del proyecto arquitectónico, ¿no? Y de alguna manera desactivar formas que teníamos previamente en la enseñanza respecto a las maneras y los modos de llegar al proyecto arquitectónico. Y pensar que este aporte puede ser una transferencia directa sobre la disciplina, ¿no? Sobre el quehacer arquitectónico en nuestra profesión. Nosotros trabajamos desde la investigación a partir de entender el proyecto arquitectónico pensado a partir de una pieza que denominamos recortes, ¿no? Y entonces tenemos en esta investigación que la hipótesis es pensar que las transformaciones de estas piezas de recortes, que son de diferentes casos de estudio, son un medio para generar un nuevo proyecto, ¿no? Y entonces, a partir de pensar en estas piezas, la investigación se focaliza efectivamente sobre trabajar sobre estas piezas arquitectónicas y que, como vienen de casos de estudio que nosotros previamente seleccionamos, pensamos efectivamente en los términos de Deleuze, ¿no? Que un texto es un texto de otro texto. Nosotros creemos que a partir de pensar estas piezas arquitectónicas, desde obras de arquitectura, podemos pensar en la transformación de estas piezas para hacer otras obras de arquitectura. Entonces, con esta investigación proponemos profundizar en la noción de construcción de espacio arquitectónico. Ahí está nuestro foco, y construir estos dispositivos que son la plataforma para transformarlos en nuevos proyectos, ¿no? Y de hecho poder producir un nuevo lenguaje expresivo contemporáneo en las obras de arquitectura. Esta investigación, que ahora de alguna manera mis compañeros van a tratar de demostrar cómo lo llevamos a la acción en los talleres de arquitectura,
lo que hace la investigación es habilitar espacios de análisis, ¿no? De análisis sobre las obras de arquitectura. Formula preguntas, no da respuestas, sino que hace preguntas para poder seguir transformando estas obras. Piensa que el proyecto lo piensa desde una pieza que se va a transformar, devela mecanismos también a través de casos de estudio, ¿no? y cómo funcionan como material de trabajo esos casos de estudio. Indaga sobre espacios de intermediación, trabajamos sobre los puntos de contacto que existen, continuidades y discontinuidades, espacios intermedios, cubiertos, descubiertos y semicubiertos. Aborda la construcción de espacios haciendo foco en el sujeto. Pensamos en que estas piezas de recorte tienen como objetivo pensar en el sujeto como persona que recorre los espacios en términos fenoménicos, ¿no? Constituye también modos de representación. Pensamos en de qué manera representar físicamente y analógicamente y virtualmente las piezas de arquitectura. Define una didáctica, ¿no? Por el cual hacer estas acciones en términos de experimentación. Relabora conceptos de construcción material, porque siempre los trabajos están pensados desde los sistemas de producción con las que se producen estos recortes a través de las obras de arquitectura, y profundiza sobre la noción de estructura arquitectónica, ¿no? Que la entendemos de tal forma que es la que manifiesta un orden e involucra tanto la relación de los pesos, esfuerzos, como las formas y los requerimientos humanos. A partir de esto, la idea de recorte es la que, de alguna manera, Federico Paz va a tratar de explicar cuál es el foco con el que nosotros producimos y accionamos sobre estas piezas. Fede, te dejo la palabra. Federico Paz. No sé si estás muteado, Fede. Sí, no se oye Ahí nada. estoy. Ahí, sí, estaba muteado, Ahora sí. perdón. Bueno, en relación a lo que comentaba Daniel recién, precisamente hay una pequeña frase de Sennett en El artesano, que trabaja específicamente con la relación entre el pensar y el hacer, ¿no? Que fue un tema, aparte, muy recurrente en las charlas que vimos hasta ahora, pero sobre todo la pone desde la lógica del hábito, ¿no? O sea, como el sistema de proceso de retroalimentación, ¿no? O sea, pensar para hacer, para volver a pensar y para volver a hacer. Esa es una lógica que nos interesa claramente para llevar adelante nuestra investigación sobre el recorte, digamos, que específicamente nosotros entendemos como recorte unas acciones que se producen específicamente sobre los casos de estudio. En eso, para poder empezar a entender cuáles son estas acciones y mirarlas con claridad, nosotros nos centralizamos específicamente en lo que plantea una de las acepciones de la Real Academia Española, que habla que recortar es cercenar lo que sobra de algo, digamos, ¿no? Y esto, digamos, esta pequeña definición para nosotros es muy importante en términos que plantea una jerarquía, digamos, ¿no? Cuando habla de lo que sobra, hay algo que vale, digamos, ¿no? Y en ese punto, esa relación entre lo que queda y lo que se va, es específicamente uno de los ejes que abordamos en el desarrollo del proceso de recorte, digamos. Este proceso de recorte se desata precisamente a partir de estas 5 acciones, digamos, lo llevamos adelante a partir de estas 5 acciones que tenemos acá, que son conocer, comprender, detectar, operar y representar. ¿Qué significan? Digamos, bueno, conocer para nosotros es de alguna manera encontrarse con los documentos de la arquitectura, o sea, las planimetrías, los escritos, memorias, o cualquier otra información técnica específica que dé cuenta de mirada sobre el proyecto arquitectónico, ¿no? Para pasar a una segunda instancia que tiene que ver con comprender, que sería una intelectualización de este proceso, o sea, es empezar a entenderlos desde las temáticas de la arquitectura, o sea, ¿qué pasa cuando a estos casos de estudio los miramos desde cómo se construyen, o sea, desde qué sistema de producción los lleva adelante, se hacen con moldeados, se hacen con montaje,
se hacen con mampuestos, se hacen mixtos, digamos, qué jerarquías se producen entre estos sistemas, digamos, ¿no? Cuando lo atravesamos a partir del borde, digamos, entendiendo que el borde es este elemento que define una envolvente y produce la intermediación entre el interior y el exterior, cuando miramos cómo es la condición de acercamiento, o sea, cómo son las condiciones de aproximación a la obra arquitectónica en su relación interior-exterior, dando al umbral como un eje de su problemática, entendiendo la estructura arquitectónica, digamos, como definidora del espacio, como cualificadora de ese espacio, y a su vez como portadora de la estructura de sostén, que de alguna manera nos permite entender cómo las cargas llegan hacia el piso. Por otro lado, entendiendo a la percepción durante un recorrido, digamos, entendiendo escalas, tamaños, texturas, cantidades de luz, y otras variables que de alguna manera dan cuenta de la fenoménica de estos lugares, entendiendo el territorio, digamos, como el elemento sobre el cual interactúa la pieza, y que de alguna manera pone en valor el relieve, las condiciones orográficas, las condiciones físicas, las condiciones climáticas, de orientación, de asoleamiento y demás, y entendiendo básicamente al sujeto como el eje del que desarrolla las relaciones con el espacio, el que habita y que establece y se vincula con las relaciones de uso que portan cada uno de estos lugares. Una de las condiciones más importantes es que claramente esto nos permite construir un nudo de temáticas que nos permiten detectar un foco. Ese foco es precisamente la condición más importante, digamos, es donde encontramos que se producen la mayor cantidad de relaciones específicas. Ese foco tiene diferentes acercamientos, digamos, podemos graduarlo, puede ser en cualquiera de las temáticas que consideremos, digamos. Y en ese punto, esa detección implica empezar a trabajar sobre ese centro y no trabajar como una sección, sino entender qué es lo que queda y lo que no queda de ese foco. Entonces se empieza a operar luego de esa detección, y la operación implica detectar cada uno de estos elementos entendiendo la continuidad y la discontinuidad de los elementos, digamos, qué forma parte y qué no, implica un montón de preguntas, digamos, cuánto mide, forma parte una viga se puede cortar o no se puede cortar, cómo se apoyan, qué se determina, digamos, y de alguna forma empiezan a producirse lugares de densidad arquitectónica, que es lo que nos interesa, digamos, ¿no? Y como último, digamos, tiene una condición que tiene que ver específicamente con la representación, digamos, que esto de alguna manera caracteriza una representación, elegir un material para construir un modelo o elegir una representación para llevar a cabo un modelo, implica de alguna manera entender la lógica entre las piezas, entender las lógicas que sustentan a estos elementos. Estas características hacen que de cualquier caso de estudio podamos arribar a múltiples casos de recorte, digamos, ¿no? Produciendo una diversidad enorme que nos va a permitir arribar al próximo estrato, que es la transformación, que Andrés Birsi les va a hacer algunos comentarios al respecto. Estáis en tiempo, ir avanzando. Bueno, vamos redondeando. Un poco el ejercicio pedagógico tiene estas dos partes, que es estudiar casos de estudio, ¿no? Poder partir del análisis de obras y el recorte como material de trabajo para después hacer un ejercicio que tiene que ver con ir corriéndose poco a poco de esa pieza original para que eso se entienda que es una pieza que sirve para trabajar y transformar, y no como un referente donde hay que volver, ¿no? Lo importante en eso es que los ejercicios se hacen en secuencia, entonces las transformaciones se intentan producir desde algún tipo de obstrucción. Se le pide a la pieza que ya estuvo analizada alguna pregunta específica, que pueden ser como la relación entre dos piezas, haciendo una fusión entre una huella que tiene que ver con el territorio y otra pieza material, o eso pueden ser infinitas las cantidades de preguntas que nosotros le podemos hacer, pero la idea es que el alumno en este punto empieza a trabajar también intentando resolver de a poco las temáticas de la arquitectura, no partiendo una vez de que tiene el objeto arquitectónico, el recorte, como si eso ya solo tuviera que adaptarse al nuevo proyecto, sino ir analizando distintas temáticas. Estas temáticas se van proponiendo, en algunos casos tienen que ver con la espacialidad, con la transformación programática, con la transformación material,
o en algunos casos se utilizan estas piezas para pensar conjuntos, entonces empieza el problema de lo que es la repetición y la diferencia a través de la construcción de pequeños espacios producidos por el recorte, y cómo estas multiplicaciones pueden llegar a armar conjuntos. Un poco la idea de esto tiene que ver, ya lo explicaba Fede, esto de la serendipia, ¿no? Que el alumno trabajando con el material, de repente aparecen cosas, ¿no? No es un hecho donde lo consciente es solo lo que va llevando las distintas instancias como del proceso, sino también la aparición, ¿no? Como esto es un trabajo material, de repente aparece en la fusión de dos piezas o la multiplicación, aparece una novedad, y entonces se puede trabajar sobre esa novedad, que quizás en un plano donde siempre la idea antecede a la producción, es más difícil como encontrar estas posibles soluciones. Bueno, para redondear un poco, como conclusión podríamos decir que es una práctica que parte del estudio de la arquitectura, que es fundamental para nosotros analizar obras preexistentes que sirvan como puntapié para producir unas transformaciones, y que la pregunta, las distintas sucesivas preguntas, son como el motor de la transformación, y la transformación como la necesidad para que estos recortes no queden en el lugar de donde partieron, sino ya sean nuevas sintaxis y produzcan nuevas arquitecturas. Muchas gracias. Estupenda presentación. Y seguidamente pasamos a la siguiente ponencia, que lleva por título La Piedra de Tolosa, Centro Cívico y Cultural, Ciudad de La Plata. Lo presenta Sebastián Errasti, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de La Plata. Adelante, Sebastián. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Quisiera saber si me anda bien el micrófono, porque el día de ayer tuve un problema con los otros auriculares. Genial. No, te oímos bien. Perfecto. Bueno, mi nombre es Errasti Sebastián y soy arquitecto recientemente recibido en la Universidad Nacional de La Plata. En el día de hoy les voy a presentar mi proyecto final de carrera, al cual denomino como La Piedra de Tolosa, Centro Cívico y Cultural. El objetivo de esta presentación es tratar de explicar un resumen de este proyecto, comenzando de las cuestiones generales, para llegar luego hasta las particulares, en donde una vez presentado el proyecto voy a describir un poco cuáles son las estrategias de diseño pasivo que se buscaron desarrollar con el objetivo de lograr un edificio sustentable. Antes de comenzar, quisiera explicar para quienes no conocen el sistema mediante el cual uno se recibe de arquitecto en la Facultad de Arquitectura. El plan de estudios actual consta de 5 años y medio de cursada, en los cuales, una vez finalizados, se procede a la realización de un proyecto final de carrera, con el cual nos terminamos recibiendo mediante una exposición. En condiciones normales, esta exposición se hace de manera presencial en el auditorio, pero bueno, dadas las circunstancias que estamos atravesando, en mi caso particular me tocó hacerlo de manera virtual. El objetivo de este proyecto final de carrera es reunir los conocimientos adquiridos en el transcurso de esos 5 años y medio y plasmarlos en un proyecto de arquitectura. Este trabajo se realiza con la ayuda de un tutor y con la colaboración de unidades de asesoramiento que la facultad pone a disposición nuestra para la resolución de cuestiones particulares que hacen a la materia, como por ejemplo instalaciones, estructuras, procesos constructivos, urbanismo, etc. Dependiendo de la cátedra en donde uno realice este proyecto, el enfoque y el objetivo del mismo van a variar. En mi caso particular, el objetivo es el de hacer ciudad, y esto implica realizar algo mucho más complejo que un edificio, sino la elaboración de un sistema, que entienda el sitio en donde se encuentra, que parta de las solicitaciones y de las sugerencias del mismo, y que con todos estos elementos se puede elaborar un programa específico, el cual luego recién se va a proceder a materializarlo mediante un proyecto de arquitectura. El lugar que se eligió para la realización del proyecto final de carrera es la localidad de Tolosa, perteneciente a la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Lo primero que se hace es un análisis urbano del sector, en donde se detectan problemáticas a las cuales se buscará dar respuesta mediante el desarrollo de un plan estratégico. Este plan estratégico se va a basar en la disposición de distintos planes maestros, los cuales van a estar articulados y vinculados entre sí.
Una de las principales problemáticas que tiene la localidad de Tolosa es el elevado estado de degradación urbana y residencial, producto de una fractura en la trama que representa el espacio vacío y olvidado de la estación de trenes de Tolosa. En este sentido, lo que se propone para reactivar este sector es la implementación de, como mencioné antes, un plan maestro que nos permita reactivar el sector a partir de la disposición de unos programas y equipamientos que den respuesta a las necesidades de la comunidad. Este plan maestro se va a dividir en dos sectores con características particulares. Un sector superior, más social, con un desarrollo intensivo de viviendas y de equipamientos educativos, y un sector inferior, más cultural, el cual posee arquitecturas ferroviarias con un alto valor patrimonial. El objetivo del proyecto final de carrera se basa en la reconversión funcional y espacial de estas arquitecturas ferroviarias, que se vuelven a alzar como pilares fundamentales a la hora de dar el puntapié inicial hacia la consolidación de este plan maestro, ya que estamos hablando de lo que se considera que son la esencia del lugar, es decir, y tenemos ahora, y en este proyecto, la oportunidad de gestionar, reciclar y preservar lo que también considero que es la piedra fundamental y la piedra angular de Tolosa, que no es nada más y nada menos que su historia. Para que el proyecto tenga éxito, el mismo debe reunir y albergar las actividades que la comunidad continúa llevando a cabo al día de hoy, a pesar del elevado estado de degradación y fragmentación que hay en la zona. Y es desde este reglamento programático en donde surge la idea de la creación de un centro cívico y cultural. Lo primero que se hace a la hora de proyectar es identificar a la preexistencia, su estado edilicio y los distintos cuerpos que componen la totalidad del proyecto. Luego lo que se hace es proponer una grilla modular de referencia, la cual nos va a permitir articular los distintos cuerpos que componen la totalidad de la preexistencia, y dentro de la cual vamos a intervenir y comenzar a proyectar siguiendo una estrategia de llenos y vacíos. El resultado final va a dar 3 bloques interrelacionados entre sí y con características particulares, que van a dar respuesta a las condiciones de borde de esta preexistencia según el lugar que le toca ocupar en este nuevo plan maestro. Según el programa que van a albergar estos distintos bloques, se van a dividir en un primer bloque ciudadano, en un segundo bloque social y cultural, y en un tercer bloque productivo y educativo. En el proyecto, en esta planta baja, podemos ver cómo aparecen los distintos cuerpos que componen a la totalidad de la preexistencia, y cómo también la grilla modular que planteé anteriormente comienza a ser visible, dentro de la cual se va a empezar a intervenir con el proyecto, siguiendo, como mencioné, esta estrategia de espacios llenos y espacios vacíos, en donde los espacios llenos van a albergar a las actividades programáticas específicas y se van a encargar de la continuidad de la resolución funcional y constructiva del edificio, sobre todo como se puede ver en los niveles superiores. Una de las tantas búsquedas que tiene este proyecto final de carrera es la de ser un edificio sustentable a partir del desarrollo de estrategias de diseño pasivo. Estas estrategias de diseño pasivo no son agregados accesorios que aparecen al final de la etapa proyectual, sino que se encuentran presentes desde el principio y están presentes en todo momento. Cuestiones como la disposición del edificio en sentido longitudinal y la sucesión de espacios llenos y vacíos son características que vienen dadas por estas estrategias de diseño pasivo. En lo que sería el funcionamiento de estas estrategias de diseño pasivo y la sustentabilidad del proyecto, lo que voy a mencionar son criterios proyectuales preliminares, el desarrollo de un sistema natural y artificial, y la elaboración de una estrategia de control climático. Para quienes no conocen la localidad en la que nos encontramos, sobre todo en la ciudad de La Plata, estamos en lo que en Argentina denominamos como una subzona templado-cálida. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una diferencia térmica considerable entre el invierno y el verano, así como también hay una gran amplitud térmica durante el día, y al mismo tiempo, en la gran mayoría del año lo que tenemos es una elevada humedad. Lo que se propone en la estrategia de control climático es realizar una disposición en planta del proyecto en sentido longitudinal, en donde el eje mayor se va a encontrar posicionado en sentido este-oeste. Lo que esto nos va a permitir
es tener un control de la ventilación natural para combatir la humedad y al mismo tiempo abrirnos hacia el norte con la intención de buscar el máximo ingreso de iluminación posible. La disposición en planta en sentido longitudinal nos permite generar corredores de viento a través de espacios vacíos que están orientados a recibir los vientos predominantes en el sector. Estas corrientes luego van a ingresar a los espacios interiores del edificio mediante sistemas de alta presión, como lo son las ventanas que se encuentran en la piel de la preexistencia. Al mismo tiempo, dada la orientación de este edificio, lo que se va a buscar en los niveles superiores es buscar el máximo aprovechamiento de ingreso de iluminación orientado hacia el norte para la calefacción de los espacios en invierno. Como complemento de este sistema de ventilación cruzada en el edificio, los patios internos que van a estar conformados por estos espacios vacíos van a funcionar como grandes chimeneas que van a recolectar el aire viciado y estancado que no alcanzó a circular e irse del edificio y lo van a expulsar hacia arriba mediante un efecto que se conoce como efecto chimenea. Estos patios internos también en invierno van a cumplir otra función. En este caso, se van a cerrar mediante un sistema de panelerías y van a conformar un volumen cerrado que gracias a su orientación va a almacenar calor durante el día mediante la radiación para luego, una vez que el sol se esconde y la temperatura baja, estos sistemas de panelería se puedan correr y el calor almacenado pueda ser utilizado por los espacios de uso interiores. Esta estrategia no solamente se lleva a cabo en los patios, sino que también se lleva a cabo en los volúmenes que sobresalen de la intervención, como se pueden ver en esos esquemas de corte de abajo a la izquierda. También lo que se desarrolla es un sistema de naturaleza tanto exterior como interior. El objetivo del sistema de naturaleza exterior es captar y almacenar las aguas de lluvia para un uso posterior y eficiente de los recursos en tareas como lo son la limpieza del edificio y el mantenimiento de los espacios verdes. Los espacios verdes van a cumplir la función de brindar confort psicofísico a las personas, regular el control térmico del interior y al mismo tiempo mejorar la calidad, la claridad y la intensidad de la iluminación que hay en los espacios. Y por último quisiera hablar un poco acerca de los criterios proyectuales preliminares. Además de esta disposición del edificio en sentido longitudinal en planta, vamos a definir una coordinación modular que nos permita optimizar recursos a la hora de construir, agilizar la construcción y trabajar respetando la preexistencia mediante un sistema de prefabricación en seco. Y por último, lo que también busco desarrollar es el diseño de un sistema artificial, el cual se basa en la disposición de distintas panelerías que se van a dividir en una panelería interior con aislación acústica y en un sistema de panelería que nos va a proteger de los agentes externos. Otra de las búsquedas personales es intentar reemplazar la aislación térmica, que por lo general es de realización industrial, en este caso por paneles de paja comprimida, tratando de lograr un nivel de confort A en todos los ambientes interiores y de esta manera cumplir con la ley de transmitancia térmica de acuerdo con la norma IRAM 11605. Aquí en una serie de perspectivas podemos ver cómo quedan finalmente estos espacios interiores producto de este sistema artificial, cómo se conforman los paneles, cómo se ve la estructura de prefabricación en seco, cómo aparece y se mantiene, cómo son los distintos espacios, cómo es el ingreso de iluminación por medio de estos patios internos y espacios vacíos. Podemos ver también cómo son estos vacíos longitudinales que mencioné anteriormente, los cuales se van a utilizar en verano como captadores de las corrientes de vientos predominantes. Estás en tiempo. Sí. Y bueno, y acá también podemos ver cómo es este sistema de parque interior, ¿no?, que se busca llevar a cabo en el edificio. También vemos el sistema de panelería y sus distintos usos. A veces puede parecer más rígido y en otras ocasiones se usa para la elaboración de espacios más flexibles. Bueno, quería agradecer al Congreso por darme la oportunidad de presentar este proyecto y para quienes quieran ver el PDF completo o
o hacer alguna pregunta o cualquier cosa que ustedes quieran, les dejo el link de la publicación acá en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sebastián. Y seguimos con la siguiente presentación, que tiene por título Del potencial de la Tierra en bioconstrucción, proyecto de I+D+I en bloques de ladrillo y adobe en Iberoamérica en el último decenio, una experiencia de aproximación a través de la revisión de 30 documentos científicos. Hay muchos autores, me consta que estáis aquí, no sé si leerlos todos, es que sois muchos, pero bueno, Belén Vega, Brenda Arias, Jorge Leao, Juan Antonio Castro, Kitsia Sandoval, Merichel Samitier, Óscar Chávez, Rosini Castillo, Vladimir Salazar, José Stalin Santos y creo que no me dejo a nadie. Bueno, pues cualquiera de los presentes podéis tomar la palabra. Adelante. Hola, buenas tardes. Me has dejado a mí, pero no pasa nada porque soy... Yo sabía que, pero no te tengo pero soy la menos lista, importante. pero sé que eres la coordinadora del proyecto. Sí, Montse. no te preocupes, Adelante. soy la menos importante. Soy Montse Bosch y soy efectivamente la profesora de este grupo de estudiantes que el título es corto y la lista de ponentes también. Pero y he de decir que estamos en un contexto completamente distinto y vamos a explicar una experiencia completamente distinta. Pero es muy agradable ver arquitectura y salir también. Estamos en el continente, en Barcelona, y por lo tanto yo os diré buenas tardes. Pasa Rosneri. Eres Rosneri la que está pasando la presentación, ¿verdad? Óscar. Óscar, pues venga, Óscar, siguiente. Bien, lo que nosotros presentamos aquí, la siguiente, Óscar, cuando puedas, es un trabajo de curso y me interesa destacar que es precisamente un trabajo que hemos realizado durante la mitad del cuatrimestre de este último cuatrimestre. Nosotros tenemos, el título de la presentación es este, porque tenemos una asignatura en el Máster Universitario en Construcción Avanzada en la Edificación, el MUCAE, que es un máster que damos aquí en Barcelona, y en el que tenemos un estudiantado diverso, luego lo veremos, y viene de titulaciones también diversas, mayoritariamente arquitectos e ingenieros civiles que vienen de países latinoamericanos. Entonces la asignatura se llama, siguiente, es un máster bastante poliédrico, con líneas en las que cada estudiante puede encontrar un poco su línea de trabajo, y yo imparto una asignatura que se llama Tecnologías Edificatorias y Materiales de Bajo Impacto Ambiental, en la que básicamente recuperamos o reconsideramos las tecnologías tradicionales, las de la arquitectura vernacular, la tierra, la tecnología vegetal, en madera, en piedra, y la reanalizamos o la traemos a la arquitectura contemporánea. Digamos, no hacemos proyecto, lo que hacemos es entender el proyecto, que por eso nos decía que trabajábamos en el Congreso, la innovación en el proyecto arquitectónico, de manera que en el proyecto incorporamos las posibilidades o limitaciones del material y de la técnica constructiva para llegar al proyecto. Digamos que nosotros vamos a la caracterización y a las propiedades del material que nos va a permitir hacer el proyecto. Y estamos, yo como profesora principal y la arquitecta técnica también, Belén González, que está haciendo su tesis, es una doctoranda, está haciendo su tesis en la escuela con el tema de yesos y de uso tradicional, y que además fue la que impartió una sesión en taller en la que también se estuvo haciendo los ensayos organolépticos con la tierra, que era el objeto de nuestra investigación. Una investigación que hemos hecho de manera colectiva. Siguiente. De manera que el ejercicio puedes pasar, este es nuestro panel de expertos, nuestro panel de estudiantado, que como podéis ver es de sitios de nacionalidades distintas, y voy a dar la palabra ahora a Rosneri, que es la que va a explicar en qué ha consistido este trabajo. Ha sido un trabajo de curso, y ahí a Rosneri, primero va a ir Óscar, que nos va a explicar los resultados de este trabajo de investigación, y Rosneri, que va a dar la lectura de cómo ha sido la experiencia docente. Bueno, buenas tardes, buenos días.
Bueno, como se mencionó anteriormente, esta experiencia o esta investigación gira en torno a la Tierra, a entender a la Tierra como un elemento y un material constructivo, el cual tiene varios puntos bastante interesantes, como ser económicos, ecológicos y patrimoniales. También reconocimos que investigar acerca de este elemento matérico es bastante general y se puede extender infinitamente, por lo cual trazamos metas y objetivos alcanzables, como ser, por ejemplo, la aplicación de un método científico, agrupar y sintetizar grandes cúmulos de información, trabajando obviamente en grupo, eficientemente y con roles específicos. Bueno, en cuanto a la metodología, se trabajó en células individuales y creando debates grupales. Es decir, cada investigador fue responsable de analizar, sintetizar y luego compartir para lograr debatir entre todos 3 investigaciones, eh, y que con este método, digamos, se pudo recolectar una gran cantidad de información específica de cada investigación para luego ser comparada y debatida con los demás casos de estudio. Bueno, básicamente se procedió a hacer un estudio del estado del arte con 30 casos de estudio, los cuales fueron obviamente escogidos teniendo en cuenta parámetros o filtros, como ser, por ejemplo, el tipo de documento, si es que eran de trabajo final de grado, máster o papers o revistas especializadas, también teniendo en cuenta la ubicación y el año de la publicación, y por último, de entender cómo se está empleando el material, que en este caso es la tierra, como por ejemplo con adobe, con ladrillo, con bloques de tierra compactada. Bueno, luego de analizar todas estas fuentes, fuimos teniendo informaciones diversas, y por ejemplo pudimos comparar y obtener que hay gran diversidad en cuanto al tipo de documentos, en cuanto a producción científica. También nos dimos cuenta de que hay países, por ejemplo, en el cual el número de publicación y la periodicidad es diferente frente a otras, y que también reconocimos que la tierra como material de estudio es bastante recurrente no solamente en Europa, sino también en América. En cuanto a los tipos de bloque, reconocimos que tendencialmente los investigadores se están inclinando, o al menos de estos 30 casos de estudio, a investigar el adobe y en igual proporción los bloques de ladrillo y bloques de tierra compactada. Por otro lado, el tamaño de las probetas, o sea, podemos concluir que hay un alto grado de heterogeneidad en cuanto al tamaño de las mismas, y creemos que esto es quizá producto de cuáles ensayos fueron realizados con las mismas. También nos dimos cuenta que muchos investigadores añaden obviamente aditivos a sus elementos o casos de estudio, y resulta muy interesante entender y analizar la naturaleza de los mismos, es decir, si son aditivos naturales o sintéticos. ¿Por qué? Porque muchas veces y tendencialmente los aditivos naturales son productos en abundancia del sitio, o bien un subproducto de, por ejemplo, la producción agrícola del sitio. Entonces esto, digamos, da pie y da paso a muchas líneas de investigación y a seguir indagando acerca de los materiales, cómo mezclarlos con lo que tenemos. Bueno, por último, digamos, en lo que sería el secado, en cuanto a temperaturas, no existe gran varianza, pero sí en el tiempo de secado. Es decir, para cada material y cada investigador va jugando con los tiempos de secado respecto a cada tipo de material. Y también acotar 2 cuestiones: que mucha o gran cantidad de estos textos o de estas producciones científicas no mencionan específicamente los tiempos de secado ni temperatura,
y prácticamente ninguno menciona la humedad relativa presente, digamos, en el sitio en el cual se produce el secado. Bueno, por último, presentar un mapa o una especie de mapa conceptual en el cual mostramos cómo la tierra pasa a ser o pasa de ser un material constructivo a un elemento constructivo. Es decir, mostrar todas las fases, interfaces, que son necesarias desde la elección de tierra o de elección del material, la preparación de las probetas y, por supuesto, todas en función a qué tipo de ensayos laboratoriales se buscan hacer. Y también reconocer que esto, si bien parece algo muy similar para todos los elementos, en realidad depende de cuál elemento estaríamos precisando, es decir, adobe, ladrillo, etc. Y también en qué sitio de la construcción debería ser utilizado. Bueno, y antes de dar paso a Rosneri, mi colega Rosneri, quisiera hacer, digamos, una reflexión de esta investigación. En realidad, más que investigación, fue una experiencia, la cual nos llevó a pensar y a debatir básicamente dos grandes cosas. La primera es de reconocer que en realidad existe una fuerte voluntad de hacer las cosas bien, por llevar el quehacer arquitectónico, digamos, a algo mucho más ecológico, pero que sí existe un déficit en el manejo de la información, de cómo la procesamos, cómo la almacenamos y cómo luego la compartimos. Entonces, de este problema, digamos, para nosotros surge una oportunidad de proyecto impresionante de, digamos, impulsar una plataforma que sirva a los investigadores o a quienes transitan el camino de la construcción con tierra, a, digamos, una herramienta para no solamente almacenar su información, sino compartir e interactuar con diferentes investigadores que están haciendo lo mismo, digamos. A esta plataforma la denominamos Terrateca, básicamente por la Biblioteca de la Tierra. Y bueno, sin hacer más spoilers, le cedo la palabra a... Bueno, como comentaban mis compañeros y la profesora, luego de ver tantos datos diversos, lo que proponemos en la Terrateca, impulsar como una herramienta de base de datos que permita lo que es el almacenamiento, la gestión correcta, ordenada de la información, que sirva para los profesionales, especialistas, artesanos, que deseen ver o mejorar o investigar sobre la construcción en tierra, es decir, incorporar todo lo que es el desarrollo, investigación y divulgación. Esta base de datos permitiría que haya sinergia y colaboración entre investigadores de la misma rama. La siguiente diapositiva. Tenemos, lo que proponemos es que esta base de datos esté compuesta de la rueda de Craterre, que es la que tenemos a mano derecha superior, que indica diferentes tecnologías de en tierra y los procesos que se utilizan en ella, y que la plataforma esté compuesta de lo que son iconos para agilizar la búsqueda de los que nos interesa. Siguiente. Y bueno, en esta diapositiva exponemos cómo toda esta propuesta de la Terrateca va relacionada con lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchas gracias. Perdonad, yo solo quisiera añadir, cuando nosotros desarrollamos este ejercicio, como estábamos todavía en pandemia y trabajábamos cada uno desde casa, el objetivo era buscar un tema de investigación con el grupo. Y después de debate decidieron que querían diseñar un modelo de adobe para construcción. Y empezamos con a mí me fue de perlas porque era como una pregunta trampa. Efectivamente les dije, buscad primero qué es lo que ya hay existente sobre adobes o material de construcción en tecnología tierra para aplicar. De esa pregunta trampa efectivamente sale este trabajo. Antes de empezar a inventar un material,
es muy importante ver qué es lo que han hecho previamente, y sobre tierra hay mucho escrito, mucho analizado, mucho investigado, y lo que hay que hacer es ponerlo al alcance de los arquitectos para que con ese conocimiento puedan desarrollar sus proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la presentación. Bueno, pues hemos llegado al final de las presentaciones y ahora pues me gustaría pues animar un poco a seguir durante unos minutos. Tenemos tiempo suficiente antes de la siguiente mesa pues para plantearnos algunas preguntas, algunas cuestiones. Bueno, yo voy a introducir algunos temas muy básicos. Creo que han sido repetidos. En general, todas las ponencias introducen el tema de la experimentación, el tema del análisis como una herramienta fundamental que da pie a tener un conocimiento para llegar al proyecto de arquitectura. Desde este análisis se hace desde diferentes planteamientos, ¿no? Fundamentalmente en la ponencia de Salinas y Carelli, ellos hablan de un proceso metodológico en el que a través de las prestaciones que se exigen a un edificio en sus diferentes partes, bueno, llegan a conformar el proyecto. Es decir, desde un elemento previo y desde unas prestaciones exigibles dadas en base a unos requisitos de sustentabilidad, llegan al desarrollo del proyecto. Muchos de los ponentes habéis hablado de envolventes. Esto es hablar de envolvente y no de fachada es un avance muy importante en el análisis arquitectónico. La fachada se queda en un elemento de rebote, espejo, no pasa nada más detrás. Un envolvente es un elemento que transpira, es un elemento que es fachada, pero también es algo más. Entonces, incorpora todos estos temas de energía. Varios habéis hablado de envolventes. Bueno, el tema del laboratorio. Los laboratorios como elemento de soporte para encontrar lenguaje, para encontrar elementos de análisis que sirvan para entender cómo se puede construir un proyecto. Es decir, el laboratorio de la Universidad de San Martín, fundamentalmente lo que está haciendo es intentar analizar aquellas cuestiones que muchas veces son intangibles. Es decir, el tema de la luz, el tema de las deformaciones, el tema de la energía, el tema del viento, del movimiento. Es decir, cosas que tradicionalmente en arquitectura pues, han estado muy relegadas, ¿no?, en la fase proyectual, porque tienen una dificultad para expresarse visualmente. Entonces ellos, a través de este laboratorio, me pareció muy interesante introducir estos temas. Muchos habéis hablado de rigor científico necesario para fijar el criterio de cómo ha de ser un proceso constructivo. Me ha parecido muy interesante. Después he visto que hay como varios planteamientos de llegar a comprender el proceso de proyecto, desde el análisis de un material, de alguna manera un material previo, como podría ser esta última ponencia en la que analizan los materiales procedentes de la tierra como elemento que permite generar un proyecto, desde los estudios del recorte, es decir, de analizar una parte del proyecto, una parte elemental, y que esta parte sirve para construir otros proyectos. Esto me ha parecido interesante y me ha surgido una pregunta que os lanzo un poco a todos, ¿no? Es decir, ¿cómo debemos enseñar el proyecto de arquitectura, sobre todo en los primeros años? Desde lo general a lo particular, desde lo particular a lo general. Yo os lanzo esta pregunta: ¿cuál sería el proceso menos, digamos, menos perjudicial para el proceso de aprendizaje de una persona que se inicia en la arquitectura? Es decir, pensemos un estudiante que llega, aterriza en una escuela de arquitectura por primera vez y se le empieza a explicar cómo se ha de proyectar un edificio. ¿Qué es lo más conveniente? ¿Empezar por la generalidad sin tener en cuenta todos los aspectos prestacionales, materiales, parciales? ¿O explicarle que hay unos elementos previos, iniciales, parciales, que son cuantificables, que tienen requisitos que se pueden medir y que en función de su elección tendrás un proyecto?
Es una pregunta que es complicada, pero la lanzo para que deis vuestra opinión. Y también al mismo tiempo me ha parecido interesante este proceso de recorte, el estudio de casos como proceso de aprendizaje a proyectar. Pero de alguna manera también lanzo la pregunta, es decir, es un proceso de aprendizaje que nace del análisis de algo ya construido, de algo, digamos, pasado. Este análisis de algo pasado puntual es adecuado para lanzar un proceso de proyecto futuro, es decir, ¿tiene sentido o convendría buscar un elemento que no estuviese asociado a construcciones anteriores? Sería una de las cuestiones, ¿no? Me ha parecido muy bien el hecho de que todos os planteáis preguntas. Me ha recordado la pregunta de Foster, ¿cuánto pesa mi edificio? Es decir, hacerse esta pregunta es romper con los esquemas, digamos, más clásicos del proyecto arquitectónico, que es qué bien compuesto está mi edificio, qué bonito es. No, ¿cuánto pesa mi edificio? Mi edificio es materia, tiene peso, tiene características. Bueno, lanzo un poco estas preguntas para que os animéis y continuéis avanzando. No hago ninguna pregunta específica al estudiante que ha presentado el proyecto final de carrera, porque de alguna manera él lo que puede opinar sobre si estas herramientas estas cuestiones que he planteado, las ha vivido personalmente en el desarrollo de su proyecto, que evidentemente he visto que recoge bastantes los planteamientos que a nivel, digamos, académico han presentado pues, profesores que seguramente han tenido. Pues os animo a aportar vuestras opiniones. Quien quiere participar, pues adelante. No sé. Bueno, voy a romper un poco el hielo. Adelante. Muchos de los que estamos acá somos profesores de los primeros años. Lo veo a Pablo Vela, bueno, Federico Paz, Andrés Virsi, Juan Piberberi, que nos está acompañando. Creo que una de las cuestiones tiene que ver con entender la enseñanza de la arquitectura a partir de comprender cuáles son los problemas de la arquitectura, ¿no? Nosotros trabajamos sobre la comprensión de los elementos que configuran alguna obra de arquitectura para poder transformarlas y hacer la arquitectura propia. Por eso entendemos esta idea de que el caso de estudio, ¿no? Esta obra, no entenderla como un referente a la cual copiar, sino que en la cual tener acciones por las que transformar. Pero si no se comprende cómo es esa obra de arquitectura, desde los elementos que la componen y cómo está configurada de alguna manera, comprender esas cuestiones que tienen que ver, sí, con el peso, tiene que ver con las dimensiones, las medidas, también tiene que ver con las percepciones de cómo fueron producidas, probablemente no se pueda transformar. Esta idea deleuziana, ¿no? de la intertextualidad, o que el texto es un texto de otro texto, a mí esa frase me interesa porque entendemos que a partir de ahí podemos transformar y de alguna forma lo que podemos hacer es construir una novedad. Lo nuevo, ¿no? que vos de alguna manera planteas, cómo construir la novedad con algo que ya existe, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con la transformación. Y en ese punto, casi todos los ejercicios tienen que ver con cómo pensar esa transformación a partir de entenderlo en otro contexto, en otro sitio, en otras realidades que el proyecto puede llegar a tener. Por eso, para nosotros es importante resolver cuáles son esos problemas, pero hacerle las preguntas, ¿no? Y en esas preguntas probablemente estén algunas respuestas que los estudiantes pueden dar de manera diferenciada, ¿no? No dar una solución y que todos los estudiantes den una misma respuesta, sino que a partir de desarmar estas piezas, ¿no? Como sí es ir de lo particular a lo general, ¿no? Y tratando de resolver cada una de estas cuestiones en un sitio, en un contexto específico, lo que le va a dar lugar a la obra de arquitectura a encontrarse con como dice Moneo, la inmovilidad sustancial, ¿no? O sea, como ese es el lugar que va a encontrar la obra después de haberla transformada, haberla comprendido. Nada, un poco dejo esto, que es el trabajo que hacemos nosotros y que tiene que ver con eso de que estas piezas, estos dispositivos,
son de alguna manera lo que disparan las posibles transformaciones que van desde temas particulares hasta poder producir repeticiones de estas piezas y generar una nueva estructura arquitectónica, ¿no?, en el proyecto, ¿no? Quería, aprovechando, perdón, Sí, adelante. no, quería... apoyando ya todo lo que dice Dani, que de alguna manera la idea no es plantear metodologías de proyecto. Siempre este trabajo en realidad lo que requiere es construir herramientas que permitan acceder al proyecto, y esta idea es generar conocimiento. Y generar conocimiento tiene que ver con esta condición prácticamente de desmantelamiento, de disección que se van haciendo, y tomar la historia de la arquitectura, o mejor dicho que la historia, la producción arquitectónica, aprendiendo de los científicos, ¿no? Donde los científicos hablan siempre de evidencia, que ellos construyen y dan el paso siguiente a través de la propia evidencia que en general la producen en laboratorios. Y nuestro gran laboratorio, a mi entender, es la gran producción riquísima que tenemos de la arquitectura. Y tomar la arquitectura para aprender de ella, y a partir de ella, en estos procesos de transformación, poder generar quizás nuevas respuestas a los problemas que se nos van planteando. Y de alguna manera, con esta construcción, digamos, que reflexiva que va realizando el proyecto, ir construyendo las preguntas para las nuevas propuestas que puedan hacer los alumnos. Eso creo que la idea es, por eso de alguna manera, entrar directamente. Adrián, hacías la pregunta, ¿no? ¿Por qué entrar desde esa complejidad desde el primer día, ¿no? Y creo que sí, que es la manera. Creo que nosotros, por la edad mía, por lo menos, hemos aprendido en facultades donde nos enseñaban de manera sumamente abstracta para llegar al último curso a la complejidad constructiva del objeto, cuando en realidad todo se lo piensa junto, que es imposible pensar la arquitectura sin tener en cuenta la complejidad de su envolvente, por ejemplo, el tema que mencionaste. Con lo cual a mí me parece plausible pensar que es complejo desde ya, ¿no? Pero con una manera ordenada de realizar pequeñas experimentaciones que se van sumando a lo largo del desarrollo de los trabajos, los alumnos, por lo menos en nuestra experiencia, es que lo pueden desarrollar sin dificultades, más lo desarrollan con muchísimo interés en general. No, siguiendo con lo que comentaba Daniel Ventura, ¿no? Es decir, cuando hablabas de transformación, ¿no? de que lo que hacéis es un análisis de transformación de lo existente para crear algo nuevo. Bueno, simplemente introducir un poco la propia definición de innovación, ¿no? Innovar es transformar algo que ya existe, introduciéndole alguna modificación que lo mejora. Es decir, de alguna manera esto que se aplica a cualquier producto, evidentemente la arquitectura también. Innovar en arquitectura es, a partir de algo que ya existe, crear una transformación, crear una modificación, evidentemente que tiene que tener alguna base justificativa, y aquí sí que entraríamos quizás a buscar un apoyo de elementos más científicos, porque lo que tiene más difícil la arquitectura a veces es encontrar justificaciones objetivas y no subjetivas, que evidentemente hay muchas, ¿no? Pero el sentido de la innovación en arquitectura está en coger algo que ya existe, transformarlo en base a un corpus científico, a un corpus de conocimiento, verificar que esa transformación realmente mejora lo anterior, porque si no la mejora no estamos haciendo ninguna transformación, ninguna innovación, ¿no? Y yo coincido con lo que comenta Pablo Vela sobre la dificultad, ¿no?, de empezar a enseñar arquitectura dada la complejidad. También, Pablo, tengo que decir que nosotros ya tenemos una edad y hemos aprendido con nuestra experiencia esta complejidad, ¿no? Quizás lo difícil es al principio, ¿no?, cuando nos encontramos con estudiantes de primer curso, transmitirles esta capacidad de que se están enfrentando con un elemento muy complejo, muy amplio, muy transversal, y que todas sus decisiones pues están interrelacionadas, ¿no? Ahí está la dificultad, ¿no?, que yo le veo, ¿no? Evidentemente, con el tiempo, la experiencia hace fácil entender que todo tiene una implicación formal, constructiva, estructural, energética, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, más opiniones, por favor. Sí, ahora habla un alumno. ¿Qué tal, Adrián? Hombre, adelante. José. Han hablado los académicos, ahora hablamos los alumnos. A ver, la experiencia de porque esto es un asunto de doble vía. Desde allí vosotros y ahora los otros estudiantes. A ver, yo lo que pienso, yéndome por la tangente, no es tanto si es de lo grande a lo pequeño o de lo pequeño a lo grande. O sea, volver de nuevo a principios del siglo XX cuando esa discusión es académica, que si la forma sigue a la función o la función a la forma. Esos son ya cuestiones que quizás son muy particulares del docente, el enfoque. Pero una parte es la metodología y el enfoque docente, pero otra cosa es no perder en perspectiva que el factor clave dentro de ese proceso es el estudiante. Entonces, el estudiante es el actor. Y como actor, hay una cosa muy importante que no se debe matar nunca, y más dentro de lo que es la arquitectura, es la imaginación. La imaginación es donde radica todo, porque se supone que tanto para ver la arquitectura desde el punto de vista de la óptica artística o verla más de la parte técnica o científica, tiene que haber una mente que tenga esa complejidad. Y esa complejidad es algo que poco a poco se va construyendo. Entonces, ¿por qué yo abogo por el factor imaginación? Porque creo que la experiencia, y ya lo digo ya haciendo una comparación, yo vengo de República Dominicana y ya mis años aquí en España estudiando, ya puedo establecer esa comparación. Por ejemplo, la formación aquí en arquitectura en España y quizás una casuística en el mundo en el cual quizás el arquitecto aquí es más ingeniero que artista. Eso no es una crítica ni positiva ni mala, eso es un hecho objetivo. En República Dominicana, como en muchos países de Latinoamérica, y también que ya lo he visto con compañeros aquí en las aulas del máster de Portugal y de Italia, también la formación también es más artística que técnica. Entonces, por eso te digo que no podemos ver o sea, una cosa u otra. Yo lo que creo es que si vamos a tomando en cuenta que el siglo que vivimos es el siglo de la tecnología y que la convergencia tecnológica requiere profundizar más en la ciencia y en el método, obviamente eso es innegable, pero creo que la educación tiene que ser tomando lo que decía este chico de la Universidad de San Martín, a ver, era Pastorino, que decía lo de la serendipia. Me quedé con la captura de pantalla. Creo que el factor sorpresa es fundamental. Y esto, todo filósofo te lo voy a decir, o sea, un niño desde pequeño cuando aprende explorando, es porque todo aquello que le embeleza, le produce un aprendizaje o una huella que es trascendente. Entonces creo que esa idea de la trascendencia es lo que formal y finalmente va a permitir que este educando pueda tener una mente basada en eso que buscamos, la complejidad, porque es verdad, la arquitectura es una realidad compleja, pero yo creo que es el proceso. Y es un proceso que a la larga irá madurando, pero yo creo que al estudiante nunca se le puede matar la capacidad de la inventiva y la imaginación. Y la inventiva y la imaginación es la puerta para la innovación. Tú no innovas si no tienes capacidad para mejorar, para pensar o para visualizar, porque tú puedes tener sobre la mesa ideas, cosas que tú sabes que se pueden darle la vuelta, pero si tu mente no va más allá, entonces esa es parte quizá de lo que en las aulas se aprende y a veces no se busca o se desprecia. Muy bien, José, como siempre tan polémico, pero mira, vamos a ver. Ahora te hablo como profe y como ex tutor tuyo. Estoy totalmente de acuerdo, la imaginación es fundamental. Lo peor que podemos hacer los profesores es cortarle la imaginación a nuestros estudiantes. Pero tenemos que evitar que sean ingenuos, tenemos que evitar que se pasen 5 años estudiando cosas que después son imposibles. Ahí está la ciencia, en algún momento. ¿No? A ver, la innovación evidentemente que requiere imaginación, pero requiere también experiencia, requiere conocimiento. Si no se puede innovar, hoy en día con imaginación es imposible, solo con imaginación no podemos innovar. Innovar requiere conocer un problema, saber por qué falla o qué se puede mejorar de ese problema, y seguramente ese qué tiene que ver con muchos aspectos. Algunos tendrán que ver con pensar en una solución, es decir, capacidad imaginativa, pero después capacidad de análisis, o con lo que ha hecho el grupo de Montse Bosch. Analicemos un producto,
analicemos un material, sepamos cuáles son todas sus características y después quieres imaginar cosas, imaginar edificaciones con este material, por lo menos la ciencia ya te ha dado unas herramientas objetivas, ¿no? Yo entiendo que es muy complejo. Mira, en nuestra escuela de arquitectura, y tú lo sabes porque lo has vivido un poco, el problema es que si a los estudiantes que empiezan, que evidentemente quedan atrapados fundamentalmente por la proyectación de arquitectura, a pesar de que nuestra carrera tiene un peso tecnológico muy importante, pero quedan encantados y cautivados por el proceso creativo, que me parece muy bien. El problema es que nos estamos encontrando que llegan a final de carrera habiendo dejado de manera muy periférica todo lo que tiene que ver con aspectos tecnológicos, estructurales, materiales, los han dejado siempre al final y llegan a un proyecto final de carrera que se sostiene fundamentalmente por imaginación. Y es un problema, porque ellos mismos al final no lo dicen, ¿no? Ostras, he terminado mi primer proyecto, me he dado cuenta de que no conozco la materialidad real, no conozco la estructura real, no puedo hablar de sostenibilidad porque no he llegado a profundizar. Evidentemente no hablamos de tecnologías, nuevos materiales. Eso ha pasado en nuestra carrera, que lo sabemos perfectamente, otras facultades también, ¿no? Entonces, es difícil encontrar ese equilibrio en la formación, pero es necesario. Evidentemente la imaginación no se debe de limitar a nadie, pero la imaginación de un proceso tecnológico también existe. Es decir, no solo la imaginación es crear formas del vacío, de la abstracción, sino a veces pensar en nuevos productos, en nuevos materiales. Muchos estudiantes que han venido a hacer el máster con nosotros de Centroamérica, Sudamérica o de otros países, han pensado en desarrollar nuevos materiales constructivos a partir de materiales que conocían perfectamente en sus países y les hemos dejado innovar, pensar y ser imaginativos, ¿no? Entonces, bueno, yo agradezco mucho tus opiniones, ya lo sabes, nos llevamos muy bien y me gustaría que algún otro alumno más también lanzase alguna opinión. Después los profesores veteranos que veo aquí ya acabarán de dar también su opinión, pero sigamos con los alumnos, por favor. Yo quisiera dar mi opinión respecto a esto de lo general a lo particular, que se generó un interesante debate, me parece, que creo que por ahí la manera de explicar el proyecto y cómo se fue desarrollando, me expresé mal y quedó como fijado que en realidad es solamente desde lo general hasta lo particular. Pero a mí me parece que en toda la etapa del proyecto es un ida y vuelta entre las dos cosas, entre lo general y lo particular en lo general. Y el ejemplo que se me viene a la cabeza, que a mí me tocó analizarlo en la facultad, el ejemplo más concreto que se me viene es el Museo de Arte de Lina Bobardi en Brasil, por ejemplo. Es un proyecto que tiene todo, que tiene lo general, que hace ciudad, que genera espacio público, y al mismo tiempo tiene un conocimiento elevadísimo de los materiales y de los sistemas constructivos. Entonces, como que me parece que es una ida y vuelta entre las dos cosas lo que termina logrando un buen proyecto de arquitectura. Y bueno, después en base a qué hay que explicar, qué se tiene que educar primero, si lo general o lo particular, bueno, me parece que está bueno ir llevando las dos cosas de la mano e ir viendo casos de estudio y referentes y ejemplos, y bueno, ir construyendo una elaboración personal, ¿no? Por ahí eso es lo que yo pienso. Sí, no sé, ¿puedo comentar yo, Adrián? Sí, adelante, Sí. adelante. Sí, a mí me gustaría agregar en este lindo debate o, digamos, comentarios, algo que me parece que está un poquito por encima de esta cuestión de lo general y lo particular o viceversa, que tiene que ver con el proyecto integral. Y nos pasa muchísimo a los docentes de los ciclos superiores, que en general voy a ser bastante autocrítico con nuestra academia, con la forma en la que enseñamos el grado. Generalmente cuesta muchísimo romper con esa estructura lineal que los estudiantes traen y llegan al ciclo final. Inclusive estudiantes de diferentes cátedras, diferentes profesores, pero es una constante, por lo menos en nuestra Facultad de Arquitectura y por conversaciones con otros profesores y docentes, pasa también en otras facultades o escuelas. Con lo cual esto me parece un punto, digamos, muy importante y que refiere a esa complejidad del proyecto. Hoy vemos muchas ponencias donde se ven a las claras muchísimas puertas o puntos de entrada al proceso proyectual.
y durante todo el Congreso lo fuimos viendo, diferentes miradas, diferentes puntos de vista, tanto de docentes y profesores o investigadores como de alumnos inclusive. Y creo que en esto radica el punto central, ¿no? Entender al proceso de proyecto como un proceso integral y que no puede de alguna manera ir, digamos, resolviendo cuestiones paso tras paso, con lo cual todas están interrelacionadas y uno puede tener o esa idea central o esa imagen central o esa creación central o, como decía José, la imaginación y demás, pero aparecen rodeando en forma satelital toda esta gran cantidad de cuestiones que tenemos que resolver en el proyecto de arquitectura, que son muy complejos, pero me parece que como aspecto, no sé, hoy hablábamos de la metodología, ¿no? Si hay que tener metodología o no y demás, pero en algún punto hay que tener, o los estudiantes tienen que desarrollar criterios y herramientas de cómo posicionarse para resolver los problemas que se le presentan en cada proyecto de arquitectura, hoy en la actualidad, ¿no? ¿Más opiniones? Bueno, yo quisiera hacer un comentario. Y esto surgido de nuestra experiencia. Dentro del grupo de trabajo había gente muy diversa, como había mencionado Montse, entre los cuales hubo, por ejemplo, un ingeniero informático. Y creamos debates muy interesantes y llegamos a la conclusión de que en realidad lo que deberíamos impulsar desde el vamos, desde los primeros semestres o lo que sea, es, digamos, esta visión de que ya no es solamente arquitectura, ya no es solo ingeniería y demás, sino que crear estos lazos o estos nexos interdisciplinares con incluso gente de otros semestres, digamos, de los primeros semestres de otra carrera, y surgirían debates muy interesantes. Porque, por ejemplo, nuestra aportación, si bien es una escuela de construcción y, digamos, muy ligado a la arquitectura técnica, pero en realidad nuestra aportación es básicamente una plataforma, ¿verdad? Entonces, nosotros vimos que como en nuestro gremio hay un déficit de comunicar, de cómo contar, digamos, estamos dejando muy de lado lo que serían las tecnologías de innovación en la comunicación, y que por esto, quizás a veces, no porque no se quiera avanzar, sino que nos perdemos y dilatamos muchos procesos, porque no podemos dejar sentado lo que ya fuimos avanzando para que otro tome la posta digamos, del legado constructivo que ya está investigado, o avanzar como un colectivo mucho más consolidado. Entonces, también felicito al postulante, al ponente de la Universidad de San Martín, porque me parece que de esa forma, digamos, ya instauran en el alumnado o en los educandos esta sensibilidad de buscar más allá de las propias puertas de la universidad. Bueno, nos quedan 2 minutos porque ya enseguida vamos a cambiar de sala. Yo creo que bueno, volvemos a manifestar la complejidad del proceso arquitectónico. Evidentemente, esta complejidad no está asumida el primer curso de arquitectura, eso es un problema. Entonces es imposible poder integrar, como planteas, Julián, en los primeros proyectos del primer o segundo año toda la complejidad de la arquitectura, porque el alumno todavía no tiene las herramientas. Quizás hacia el final sí que tiene sentido, ¿no? No sé, tenemos 2 minutos, ¿alguna opinión más, algún comentario más? Bueno. Por ahí una idea, perdón que esté hablando mucho, Sí. Pero en la Facultad de La Plata hay algunos talleres que tienen lo que se llama taller vertical o trabajo vertical de arquitectura, que es un trabajo que dura un mes, en el cual se realiza un grupo en el que vincula alumnos de los distintos años. Y el objetivo es desarrollar un proyecto importante, no un proyecto de los primeros años. Entonces por ahí está bueno eso como metodología también de enseñanza, ¿no? Realizar un trabajo grupal entre alumnos de distintos años y que unos puedan aprender de otros.
Sí, es un buen planteamiento. Bueno, sigue adentrándose en el problema de la complejidad, de la dificultad del aprendizaje, de las herramientas que tenemos para aprender. Aquí teníamos en la Escuela de Arquitectura un profesor de teoría e historia que se llama Josep Kerklas, ya está jubilado hace muchos años, era catedrático, y siempre decía lo mismo a los estudiantes, ¿no? Les decía, vuestros maestros no están en las aulas, vuestros maestros están en la biblioteca, ¿no? Es decir, Álvaro Aalto, Le Corbusier, Mies, los grandes maestros de la arquitectura, digamos, clásica. Evidentemente, en los últimos 30 años han aparecido muchos otros maestros, pero bueno, siguen estando en las bibliotecas, ¿no? Entonces, un poco esta idea de que el aprendizaje en la escuela de arquitectura no solamente está en las aulas, sino que también está en otros modos de aprendizaje, de autoaprendizaje, ya sea a través de la parte documental, pero también, como tú planteas, a través de la propia interrelación con los estudiantes que están en cursos superiores, ¿no? Entonces, yo creo que estos son temas que muchas facultades están sobre la mesa. Nosotros estamos también planteando, digamos, cambios en nuestro plan educativo, y esta idea digamos, de conexión vertical de materias se está planteando como una cuestión bastante interesante, ¿no? Precisamente para ir transmitiendo a los estudiantes en diferentes momentos, pero en un punto común, que existen todas esas problemáticas diversas. Realmente, bueno, en definitiva, lo que ha quedado patente es la complejidad de la enseñanza de la arquitectura, ya sea una enseñanza muy específica ligada a elementos concretos o a elementos materiales, o simplemente a la cuantificación del comportamiento de elementos, como al proceso de creación, que realmente tiene una parte de abstracción, pero que es muchísimo más complejo, ¿no? Pues bueno, yo creo que estamos en tiempo. Muchas gracias a todos. Ha sido un debate muy interesante. Espero que nos podamos ver al final en las conclusiones del Congreso. Y Julián, yo creo que ahora ya nos queda pasar a la siguiente mesa. Estamos bien de tiempo.